Mis amigos, buenas noches. Hay un pensamiento en la Biblia, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y lo usaremos como centro de todo el trabajo en el fin de semana. Primera de Pedro 2:9. Vamos a trabajar con una declaración y es el significado del bautismo. ¿Por qué deben bautizarse las personas? ¿Qué significa que son bautizadas? ¿Qué debe ocurrir cuando una persona se bautiza? ¿Y qué somos nosotros al ser bautizados? Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora y permita que sus ángeles estén presentes. Haga posible, Señor, que su Espíritu Santo nos hable en este lugar. Que todo lo que diga el predicador sea palabra de vida para vida eterna. Que su Santo Espíritu nos hable a través de su palabra y nos traiga pan de vida para la vida eterna. Descúbranos, Señor, lo que somos. Enséñanos, instrúyanos en el linaje al que pertenecemos. Y guíenos para vivir como hijos e hijas de Dios, príncipes y princesas reales, sacerdotes del Dios Santo, instrumentos para la gloria de su nombre. Hoy entregamos, oh Dios, esta presentación en su mano santa. Háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando estudiamos los evangelios, descubrimos algunas cosas curiosas. Durante 3 años y medio el Señor Jesús se encargó de preparar, de equipar a unos hombres que humanamente hablando estaban descalificados para su trabajo. Más aún, todavía el Señor se despide de ellos y están descalificados. Mucho más, su empeño y su interés estaba centrado en su agenda personal. No buscaban la agenda de Dios. Viviendo con Él, no conocían a Dios. En su amor y en su misericordia, el Señor Jesús en el monte de la transfiguración no solamente pidió al Padre ser transfigurado, no solamente pidió que su divinidad fulgurara a través de su humanidad, sino que además de eso, el Señor envió a Moisés y a Elías para que hablaran con Jesús. Y como si esto fuera poco, el mismo Dios descendió en una nube que les hizo sombra y hasta el Padre habló en aquella santa convocación. Una reunión muy importante. Luego del cumplimiento de la misión de Jesús, luego del cumplimiento de su muerte, de su sacrificio y además de su resurrección, entonces el Señor Jesús se despide de sus discípulos. 500 personas le dicen adiós. Pero solo bastaron 10 días para que 380 se separaran del camino. Extraña cosa. Aparentemente, la iglesia cristiana era un grupo fracasado. De 500 miembros, en 10 días habían apostatado 380. Ahora solo quedaban 120, asustados, nerviosos. Supuestamente, algunos pudieran decir abandonados. Pero bendito sea Dios, que en aquel aposento alto estaban intercediendo. Bendito sea Dios porque estaban haciendo lo que Jesús les había dicho. Y bendito sea Dios porque 10 días después, el todopoderoso Espíritu Santo descendió para bautizarlo en su presencia. Hace algunos días estuvimos en un lugar que se llama Ocean City. Estábamos hablando acerca de lo que significa ser bautizado en el Espíritu Santo. Esa no es la temática para este fin de semana, pero permítanme 2 minutos para decirle qué significa ser bautizado en el Espíritu Santo. Cuando Jesús se despide en el libro de Hechos capítulo 1 y cuando Lucas refiere en sus 2 tomos, San Lucas 24, cuando refiere lo que significa la promesa del Padre, cuando refiere lo que significa ser bautizado en el Espíritu, le está hablando a personas que ya tienen la experiencia de la salvación. Le está hablando a personas que ya han sido convencidos de pecado. Le está hablando a personas que ya son convertidas del pecado. Le está hablando a personas que están siendo santificadas por el Espíritu, pero no han sido bautizados en el Espíritu.
Cuando Jesús le dice a los apóstoles, quédense aquí tranquilos hasta que sean bautizados en el Espíritu, le está diciendo, la experiencia del bautismo en el Espíritu es distinta de la experiencia de la salvación. Cuando los discípulos fueron bautizados en el Espíritu, ya jamás pudieron ser igual. Ya no hacían obra misionera, sino que se hicieron misioneros. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Un hombre o una mujer bautizada en el Espíritu, su vida se convierte en una herramienta de Dios para salvación de las almas. Se convierte en el poder de Dios que camina por la tierra. Y su sola vida, en cualquier ambiente o lugar, muestra y demuestra que hay un todopoderoso Dios que le sostiene y le asiste. Ya no es la misma persona. Y toda esta experiencia puede ser suya, entendiendo el significado del bautismo. Por simple curiosidad, ¿hay entre nosotros alguna persona que no es miembro de nuestra iglesia? Hay por lo menos una persona que no es miembro de nuestra iglesia. Perdóneme, a mí me gusta el evangelismo y dije, si aparece uno solo, ahí yo voy a una piscina y tengo un buen fin de semana para bautizarlo. Si aparece mañana me lo hacen saber. Es que hay que estar en esto. Cuando el Señor lo bautice con su Espíritu, cada momento, cada lugar, donde quiera que tú estés, hay una presencia, hay un poder que inunda tu ser y solo te hace pensar en la salvación de las almas. El descuido, la dejadez, la indiferencia por el evangelismo nos dice que no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Mire la vida de los apóstoles. Todos terminaron siendo mártires. Juan se escapó por la gracia de Dios, pero ellos ofrendaron su vida por aquella obra que realizaban, porque ya no eran hacedores de la obra misionera, se habían convertido en los misioneros de Dios. Esta noche tenemos que tomar la primera parte de lo que significa el bautismo. Las personas se bautizan. ¿Qué pasa con una persona que se bautiza? ¿Qué significa ser bautizado? ¿Qué nos enseña la Biblia con relación al bautismo? ¿Qué es lo que pasa con una persona que se bautiza? Cuando nosotros fuimos bautizados, ¿qué fue lo que ocurrió? Hay un diccionario de Jesús y de los Evangelios. En la página 55 hay una explicación preciosa de lo que significa el Evangelio. Allí dice que hay 5 palabras que tienen que ver con el término bautismo. Hay 2 palabras que son verbos y 3 palabras que son nombres. Pero cada una de esas palabras tiene un matiz y un significado distinto, pero precioso. Me gusta porque el diccionario dice que el sinónimo de la palabra baptizo, del verbo bapto, significa sumergir, significa teñir. La idea de ese bautismo, de ese bautizo, entonces tiene que ver con algo que se sumerge. A mí me gusta la expresión bautizado en el Espíritu. Significa sumergido en el Espíritu. Hay otras palabras hermosas que nos hablan acerca del bautismo, pero hay una palabra que me llena de gozo. ¿Recuerdan Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20? Bautizándolos en el nombre. ¿En el nombre? ¿Y en el nombre? Los teólogos dicen que las personas que son bautizadas en la santa deidad significa que ahora son propiedad de la deidad. Significa que ahora son miembros y son familia y son posesión de la deidad. Ya usted no es dueño de usted, ahora usted es miembro de la familia de Dios. ¿No lo dice Efesios capítulo 2? ¿Somos qué cosa? Miembros de la familia de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, somos linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué los compró? Vamos a ver en un momento cómo los compró. La idea de esta noche es dejar claro que nosotros ahora somos propiedad de Dios. Ahora no somos nuestros, ya no somos dueños de nosotros mismos. Ahora nosotros pertenecemos a Dios y Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Él solo tiene que escribir en la agenda cuál es el plan y nosotros lo seguimos. Rompimos nuestra agenda, ya no tenemos agenda propia ni personal. Jehová dice hacia dónde y nosotros sí, Señor. ¿Están dispuestos a hacer eso? Si usted dice que ha sido bautizado en el nombre de Jesús, significa que usted es ahora propiedad de Jesús. Y es lindo ver el significado del bautismo a partir de esa idea. La Biblia dice que el ser humano es una creación distinta y la sierva de Dios ratifica eso. El ser humano en todo el universo es una creación tan especial que es un proyecto de Dios.
El ser humano es tan especial que llama y asombra cuando la Biblia establece que, número uno, todo el universo está lleno de la presencia de Dios. Y siendo que el Creador no puede quedar atrapado en su creación, Dios está por encima de todo el universo. ¿Cierto o falso? Pero mire qué cosa linda. La Biblia dice también que Dios mora en el corazón de aquel que es manso y humilde. Alabado sea el nombre de Dios. La sierva de Dios dice que el proyecto hombre se desarrolló para Dios darse a conocer. Qué cosa linda. Una criatura que no solamente tuviera autonomía, sino que fuera capaz de alojar al huésped divino, el Santo Espíritu. Amén. No es que tengo relación con Dios, sino que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Veamos en la Biblia esta cosa linda. Aquí comenzamos. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo dice que somos una casa. Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Disculpen si voy muy aprisa, es que hay mucho que decir y no quiero dejar nada de esto para mañana. Esto es como el maná, hay que comérselo hoy. Pues si lo dejamos para mañana se puede dañar. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué cosa somos? Una casa. Ahora, ¿qué tipo de casa somos? Primera de Corintios, capítulo número 3, versículo 16. ¿Qué tipo de casa somos? ¿Somos una casa para una biblioteca? No. ¿Para un negocio de pollos al horno? No. ¿Para un negocio de... bueno, no. Primera de Corintios 3:16. Vamos rapidito, por favor. Dice el versículo 16. ¿No sabéis que sois, qué cosa? Templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En vosotros. Capítulo 6, versículo 19. Dice el versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Qué cosa somos nosotros? Un templo. ¿Para qué se usan los templos? Bendito sea el nombre de Dios. Pastor, y cuando no somos templo del Espíritu Santo, ¿qué somos? Somos templo del diablo. Oye, está caliente el pastor. Perdonen, vamos a decir las cosas como son. San Mateo capítulo 12. Esto es tan serio que debemos estar bien claros. El Señor Jesús dijo claramente qué pasa en un cuerpo donde no mora el Espíritu de Dios. De allí la importancia de entender el bautismo. San Mateo capítulo 12, versículo 43 en adelante. Dice el Señor Jesús: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿de dónde salió? ¿Dónde vivía? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré, ¿a dónde dice? A mi casa, de donde salí. ¿Y de dónde fue que salió? Del hombre. Entonces, ¿dónde moran los malos espíritus? En el hombre. Si usted es un presentador de la palabra de Dios, si usted es un predicador del Evangelio, necesita estar lleno del Espíritu Santo para hacerle frente al demonio que llena a la otra persona. Y tú le explicas y no te entiende, y le explica y no te entiende, y le dice: vamos a orar otra vez. Entonces ora, intercede por esa persona. Y entonces le explica y dice: oh, ahora entiendo. ¿Me entienden? ¿Me entienden o no me entienden? ¿Quiere el enemigo que las almas se pierdan? Entonces usted necesita estar lleno del Espíritu de Dios. Gente buena, pero engañada. Dice aquí el Señor Jesús: entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. La palabra de Dios limpia. La palabra de Dios adorna. La palabra de Dios purifica. Pero la persona necesita ser bautizada para que sea llena del Espíritu de Dios.
Notaremos esta noche que el bautismo es una transacción comercial. Notaremos esta noche que Dios viene donde la persona para comprar esa casa, ese templo espiritual para morada de su espíritu, y viene a comprarte a ti con la sangre preciosa de su Hijo. Cuando tú has sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando en realidad vendiste todo tu cuerpo y tu ser a la compra del Todopoderoso Dios a través de la sangre de su Hijo, entonces tu casa, tu templo se convierte en morada del Espíritu y tu vida recibe el poder del Dios Todopoderoso. Entonces la gente sabe que fuiste comprado, la gente sabe que fuiste bautizado y la gente sabe que hay una presencia todopoderosa que llena tu ser. Porque tu familia, porque tus amigos, porque los que se relacionan contigo comienzan a ser transformados y cambiados por la presencia tuya en su medio. Es imposible estar lleno del Espíritu de Dios y que la gente que nos rodea sea igual. Es imposible estar lleno del Espíritu Santo y ser colega, camarada de personas que no aman a Dios. Imposible. Es imposible mezclarse con la oscuridad siendo luz. Mami, dijo la niña, yo quiero conocer la oscuridad. ¿Cómo no?, le contestó la mamá. La niña que estaba interesada en conocer las tinieblas era una luciérnaga pequeñita. Al día siguiente la mamá le preparó una mochila. Le puso su mochila al hombre y le dijo, mira mi hija, si quiere conocer las tinieblas tiene que ir a las cavernas más profundas de la tierra, donde la tiniebla es tan espesa que se puede palpar. No entra ningún tipo de luz. Pero asegúrate de ir bien profundo en las tinieblas. La luciérnaga le dijo, sí mami. Agarró su mochila y se fue a buscar donde habían cavernas horribles y tenebrosas. Cosa curiosa, donde quiera que la luciernaguita llegaba, todo quedaba iluminado. Y ella decía, pero bueno, ¿y dónde será que están las tinieblas? Cosa rica. Mientras más profundo se hacía. ¿Se han dado cuenta que la luz brilla más donde hay más oscuridad? ¿Sí o no? Al atardecer del día la luciérnaga se había comido todo lo que llevó en la mochila y llegó a la casa frustrada. Mami, le dice mamá luciérnaga, ¿qué te pasó mi amor? Esto es un fracaso. ¿Y por qué? Fui a los lugares más recónditos de la tierra, los lugares más tenebrosos, como dijiste, y donde quiera que yo llegaba estaba todo iluminado, había todo luz por todas partes. Nunca pude conocer las tinieblas. La pequeñita luciérnaga estaba molesta y la mamá se sonrió y le dijo, mi querida, tú eres luz, en tu presencia no puede haber tinieblas. ¿Verdad que entendieron la moraleja? ¿Sí o no? ¿Quién dijo yo soy la luz del mundo? ¿Y quién dijo ustedes son la luz del mundo? ¿Eres tú la luz del mundo? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando tú estás presente y una persona es tiniebla, no se siente cómodo, tiene que irse. Hay 3 actitudes con relación a usted cuando está bautizado en el Espíritu. Número 1, hay personas que no lo van a soportar. Se tienen que ir. Número 2, hay personas que le van a soportar para hacerle la vida imposible. Pero número 3, hay personas que le van a amar y lo van a entregar todo por la presencia y lo que usted le explica. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? En el bautismo hay una transacción comercial. En el bautismo, entonces, la persona decide dejarse comprar por Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Recuerde que cuando la persona no está llena del Espíritu de Dios, los demonios vienen y llenan a esa persona. Y allá hay mucho que decir, pero te necesitamos avanzar. Primera de Corintios, capítulo número 6, versículo 20. ¿Con qué nos compró Dios? La casa espiritual que nosotros somos, que había estado separada de Dios por el pecado, ahora Dios viene a comprarla. Versículo 20, ¿cómo dice? Porque habéis sido, ¿cómo? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? ¿Cuál fue el precio que se pagó? Capítulo 7, versículo 23, mire cómo dice. Por precio fuisteis comprados,
No os hagáis esclavos de los hombres. En el bautismo, Dios declara públicamente que está comprando a esa persona con la sangre preciosa de su Hijo. ¿No es lo que dice 1 de Pedro 1:18? ¿Sí o no? ¿Con qué nos compró Cristo? Con su sangre preciosa. ¿Quién es nuestro dueño ahora? Cristo es nuestro dueño. El bautismo es la declaración pública ante los hombres, ante los demonios y ante el universo, de que ahora esa persona es propiedad de Dios, ahora es casa de Dios, ahora es ungido del Espíritu, ahora es vestido con la justicia de Dios y ahora no tiene nada que ver con el diablo. Ahora es propiedad del Rey de Reyes y ciudadano del reino de los cielos y miembro de la familia de Dios. No solamente nos compra como una cosa el Señor, sino que nos compra para que otra vez Él sea nuestro Padre y nosotros seamos sus hijos. ¿Le gustaría que toda su familia sea comprada? ¿Cuánto le gustaría ser comprado? Alabado sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 24. Hay algo que le agradezco, es que no me dijeron cuánto tiempo me iban a dar, así que cuando yo termine le aviso. Romanos 3:24. Me gusta una palabra que aparece en el versículo 24. Dice el versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿cómo dice ahora? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está usando una palabra muy curiosa, la palabra redención. La palabra redención se usaba en los mercados de esclavos. La palabra redención significa que se estaba comprando un esclavo, que se estaba pagando un precio por un esclavo. Significa que había un negocio de esclavos. Entonces Cristo vino y preguntó: el morenito aquel, ¿cuánto cuesta? La blanquita aquella, ¿cuánto pide? Y Cristo no regateó. Cuesta tanto, yo pago. Y te compró. El bautismo dice que legal y oficialmente fuiste comprado por el todopoderoso Cristo Jesús. No tienes de qué avergonzarte. Ahora eres propiedad de Dios. Ahora perteneces a Dios. Me gusta cuando tengo que viajar, porque tengo que ver muchas cosas, pero siempre me consuelo diciendo: yo soy del Señor. Bueno, dejemos eso para otro momento, mejor sigamos. Tanta cosa que quisiera decirle. Colosenses capítulo 2. ¿Cómo nos compró Jesús? Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Después de este versículo vamos a comenzar el tema de la noche, porque creo que ya tenemos que empezar, se nos está haciendo un poco tarde. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿qué dice? ¿Cuántos? Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz de Cristo se pagaron tus pecados. No hay un solo pecado de la vida tuya que la sangre de Cristo no haya pagado. ¿Sí o no? Pastor, yo soy tan malo, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar? Es una pregunta que he escuchado muchas veces y me sonrío. Le digo: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el bautismo hay una transacción. En el bautismo se está cerrando un negocio legal. Por eso los bautismos tienen que ser en público, porque es una transacción pública. Tanto los ángeles como los demonios y los hombres y todo el universo tienen que ver que usted ahora es propiedad del todopoderoso Dios. Por eso ahora usted es ciudadano del cielo y no de la tierra. Por eso su nombre se coloca en el libro de la vida, el registro de la vida, y lo borran del libro de la muerte. Cuando nosotros salimos a trabajar en la obra de Dios, cuando salimos a presentar el santo evangelio, que más que una palabra es una vida, entonces los que viven en tinieblas se sorprenden al ver la luz que dimana de nuestra vida. El evangelio se predica por testimonio. No son palabras lo que la gente necesita. La gente necesita poder de Dios para romper sus cadenas.
Y es ese poder que el Señor ofrece a sus hijos. En el bautismo comenzamos una maravillosa y linda experiencia. Pero para entenderla debemos ir al principio. Génesis capítulo 1. A partir de aquí sí me gustaría saber cuánto tiempo tenemos. Sí, porque ahora vamos a comenzar. Génesis capítulo 1, versículo 26. No veo al pastor Dávila y qué bueno. Pastor Dávila, cuando usted me avise, yo me paro. Por favor, de aquí en adelante ponga mucho cuidado, porque esto es muy serio. Muy, muy serio. Génesis capítulo 1, versículo 26, 27. Dice el 26. Entonces dijo Dios. ¿Cómo dice? Para los que toman notas y les gusta mucho el asunto de la teología y toda esa cuestión. Entonces dijo Elohim. ¿Quién dijo? Elohim. Es un nombre plural de Dios. Entonces dijo la deidad. Entonces dijo el gobierno divino. ¿Cómo dice ahora? Hagamos. ¿Es un plural? ¿A quién hagamos? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, ¿a quién? Al hombre. ¿Cómo? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Y qué dice ahora? Varón y hembra los creó, por si acaso. Sí, porque los hombres pueden decir nosotros, tranquilo, las mujeres también. ¿Cómo fueron creadas las mujeres? A imagen y semejanza de Dios. Así que tranquilo, 50 y 50, ¿Qué está diciendo Dios? La frase clave es imagen y semejanza. ¿Qué significa imagen y semejanza? ¿Qué significa que el hombre y la mujer fueron hechos a su imagen y semejanza? Resolvamos esto rapidito. Imagen y semejanza significa que son hijos de Dios. ¿Qué significa? Moisés utiliza conceptos teológicos para que el término no se confunda en la época en que él escribe. Ya eso es historia para otro momento. Veamos Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo número 3. Dice el verso 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿Cómo lo engendró? A su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre, ¿cómo? Llamó su nombre Ser. San Lucas capítulo 3, versículo 38, dice que Adán era hijo de ¿quién? Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Lucas 3:38, ¿cómo dice? Dice el verso 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. ¿Y qué dice ahora? Hijo de Dios. Mi pregunta entonces, ¿de quién debemos ser hijos nosotros? Hay una cosa linda que en el Evangelio según San Juan, que no es asunto de estudio ahora. Patriarcas y Profetas, página 26. Dice la sierva de Dios. Escuche. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. ¿Qué no llevaba la inmaculada pareja? Vestiduras artificiales. Escuche ahora. Dije Patriarcas y Profetas, página 26. Dice ahora. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria. ¿De qué estaban rodeados? ¿Envoltura de qué? ¿Y qué más? ¿Notan la palabra luz en medio de todo esto? Una envoltura de luz y gloria. Y dice ahora, como la que rodea a los ángeles. ¿La que rodea a quiénes? A los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿De qué estaban vestidos? De luz y gloria. ¿Le gustaría ser vestido de luz y gloria?
¿A cuánto le gustaría ser vestido de luz y gloria? Cosa rica. En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 9 comenzó el problema. Génesis capítulo 3 versículo 9, vamos a hacer un resumen de esta situación que quitó ese manto de luz y gloria. Génesis 3, 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo, ¿qué cosa? Y yo comí. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Número 1. Cuando Dios sacó a Adán y Eva, los vistió con un manto de ¿qué? De luz y gloria. Y cuando pecaron, ahora los viste ¿con qué? ¿Un manto de qué? De pieles. Dios no quiere que sus hijos estén desnudos. Todos los hijos de Dios son vestidos de la justicia de Dios. ¿A quién representaban esas pieles? Al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Necesitamos ser vestidos con la justicia de Jesús. Cuando una persona es bautizada, entonces es vestida con la justicia de Cristo Jesús. Cuando Dios mira a la persona, ya no ve a la persona, sino a la justicia de su Hijo, quien es nuestro sustituto. Por eso tenemos que vivir a la altura de lo que somos, hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Llama la atención en la Biblia cómo empieza entonces 1 Tesalonicenses 5, 23, 24, un proceso de santificación. En 1 Tesalonicenses 5, 23, 24, Pablo dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, dice el versículo 24. ¿Quién se compromete a transformar nuestra vida? Dios. Cambiar nuestra mente, Dios. Nuestro sentimiento, Dios. Lavar nuestro cuerpo, Dios. Cuando la persona se bautiza, se abandona en las manos del Todopoderoso Dios. Y ese Todopoderoso Dios se compromete a santificar esa vida para la gloria de su nombre. En el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, Dios se compromete a lavar nuestro cuerpo. Dios se compromete a cambiar nuestro corazón y se compromete a ungirnos y llenarnos con su espíritu para que seamos fieles. Y eso ocurre en el santo bautismo. La palabra de Dios nos enseña también en Gálatas capítulo 3 versículo 27. ¿Qué cosa? Me gusta este versículo de Gálatas 3:27. Recuerde que estamos hablando del significado del bautismo, la primera parte. Gálatas 3:27. ¿Cómo dice el versículo 27 de Gálatas 3? Me gusta este versículo. Gálatas capítulo 3 versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué cosa? De Cristo estáis, ¿cómo? Alabado sea el nombre de Dios. Cuando te bautices en Cristo, entonces te visten con Cristo. Es bueno entender la teología del bautismo o la teología de la vestimenta. Hay una serie de trabajos que presentamos que se llama la teología del desnudo. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, los vistió con un manto de gloria y de luz. Cuando Moisés tuvo que consagrar a Aarón y a sus hijos, tuvo que bañar a Aarón, bañar a sus hijos y Moisés ponerle las ropas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Levítico capítulo 8. En el libro de Zacarías capítulo 3, cuando Josué aparece vestido de ropas viles y aparece el ángel para ayudarle y Satanás para acusarlo, ¿quién dio la orden de que le quitaran la vestidura sucia? El ángel. ¿Quién le quitaron la vestidura sucia? Los que estaban allí delante. Josué no se la quitó, los ángeles se la quitaron. ¿Y quién ordenó que le pongan ropa limpia? Ese todopoderoso ángel de Jehová. En el bautismo nos quitan la ropa sucia y en el bautismo nos colocan el manto de la justicia de Cristo Jesús. Por eso tenemos que ser bautizados en el Espíritu, para que el Espíritu Todopoderoso traiga millares de almas a los pies de Cristo Jesús. Ya está bueno de trabajar en la obra misionera con nuestras propias fuerzas. Jehová no nos mandó a trabajar así. De hecho, Jesús dijo: no trabajen hasta que sean bautizados en el Espíritu Santo. Si usted vino este fin de semana a este lugar, yo espero que sepa que ha venido. Me gustó cuando el pastor dijo que no vino a un hotel 5 estrellas. Me gustó esa. Me gustó esa. Hay cosas que... Bueno, ¿saben que son interesantes los hoteles 5 estrellas, verdad? ¿Sí o no? No me diga que a usted no le gusta porque está mintiendo.
Pero yo doy gloria a Dios, que el Señor nos trajo para entrenarnos y al final darnos una corona de estrellas. ¿Qué 5 estrellas ni 5 estrellas? ¿Verdad que será glorioso el día? Cuando reunidos delante de la presencia del Todopoderoso, circundados por los ángeles resplandecientes, mirando al frente del trono de Dios. Qué cosa rica. Ese día usted no se lo debe perder. ¿Se imagina cuando llamen su nombre? Gabriel a la derecha de Jesús, Adán y Eva sentado en 2 tronos más pequeños al frente, Cristo mandándole pasar a usted, Gabriel con la corona suya. Ay, qué cosa rica. Y Jesús le dé un abrazo, lo mire a los ojos y personalmente le agradezca por la obra que usted desarrolló. Y Él tome con sus manos benditas aquella corona y su sonrisa le ponga esa corona en su cabeza. Y yo le voy a decir una cosa a ustedes. La cuestión de vivir para siempre, eso es bonito. Y la eternidad también. Yo no sé qué significa eso porque nunca lo he tenido. Pero hay una cosa que sí anhelo, es verle la cara a Jesús y verlo sonreírme a mí y decirme 2 palabras: Andrés, gracias. Es lo único que me importa. Porque verle la cara a Jesús, que te sonría, feliz de lo que hizo a través de ti. Eso, ¿por qué yo pregunto? ¿Con qué se puede comer? Corona y cosas. Que no me den nada así, que no me den ninguna tontería. Yo no quiero ninguna cosa. Pero verle la cara a Jesús. Y después que a usted le hagan eso, y usted gire para atrás a ese mar de gente que empiezan a levantarse por cientos y por millares las almas que conocieron este evangelio a través de usted. ¿Qué puede ser más importante que eso? Y que por toda la eternidad estén agradeciéndole. Oiga, ¿ustedes me están entendiendo? Es el negocio que yo quiero trabajar. Es el negocio que me importa. El año pasado le decía a Dios: todo lo que le pido, Señor, usted me lo da. Pero hay algo que no me ha dado. ¿Qué tú quieres, Andrés? Yo quiero predicar 24 horas al día. Me gustó ver eso. Está raro predicar 24 horas al día porque uno tiene que dormir, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El año pasado, cuando terminó el año, a un amigo que vive en Virginia se le ocurrió hacer una emisora en la internet 24 horas. Ahora cuando me levanto a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana y pongo la estación de radio, ahí está el pastor Porte predicando. Así que en cualquier lugar del mundo estoy predicando 24 horas al día. Alabado es el nombre de Dios. Y yo me pregunto, wow, ¿cuántos serán los millares de gente que se van a salvar? ¿Se imaginan lo rico que será llegar al cielo y ver toda esa gente allá arriba? ¿A cuánto le gustaría ayudar al Señor a traer muchas almas a los pies de Jesús? Pero recuerden, no como un asunto estratégico, no, sino como una experiencia de fe llena del poder del Espíritu Santo. De esa manera. Mire qué cosa rica dice aquí. Lamentablemente Adán y Eva pecaron. Romanos capítulo 3 versículo 23. Recuerde que estamos hablando del significado del bautismo. Número 1, fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Número 2, a través del santo bautismo, otra vez somos vestidos con el manto de justicia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23, tiene una frase triste y lamentable. Dice el versículo 33, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice ahora? Y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? Desnudos. ¿Desnudos de qué? Desnudos de la luz y el manto de gloria que los cubría. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Por eso hubo que vestirlo con la piel de aquel animalito. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Pero alabado sea el Señor, que Cristo murió en la cruz para que otra vez seamos vestidos con su manto de justicia. El bautismo es una experiencia gloriosa y profunda.
Una experiencia maravillosa. Patriarcas y Profetas, página 40. El manto de luz que los había cubierto desapareció y para reemplazarlo hicieron delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los ángeles. ¿Cómo quedaron después del pecado? Desnudos. ¿Cómo está la humanidad sin Cristo? Desnuda. ¿A quién le entregaron los trajes para vestirlos? A usted y a mí. ¿Quiénes son los embajadores del cielo? Usted y yo. Vivamos a la altura de lo que somos. Me preguntaba una señora en un país cualquiera, en cualquier lugar, estaba tan emocionada que me preguntaba: ¿y usted cree que algún día yo podré llegar a ser una cristiana? Y le contesté: yo creo que sí. ¿Verdad que a veces el evangelio lo arrastramos tanto que lo tiramos al suelo? Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. El evangelio es poder de Dios para salvación de los pecadores. Tenga mucho cuidado. El problema está en que muchas veces el predicador del evangelio no conoce al Dios del evangelio que predica. Decía Adolf Lautasser que el Dios que tú crees se refleja en el estilo de vida que tú tienes. ¿Cómo es el Dios que tú crees? ¿Cómo es el Dios que tú predicas? Mira cómo vives, mira cómo eres. Tu vida refleja cómo es el Dios que tú crees. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces acerquémonos más a nuestro Dios y entendamos que cuando fuimos bautizados, ahora somos propiedad de Dios. No vivimos como nos da la gana, sino como Él establece. Y nuestra vida refleja su luz y su santidad. Sin santidad, nadie verá a Dios. Isaías 59:2 dice que el pecado nos separó de Dios. Pero San Juan 1:51 nos habla de aquella escalera que vio Jacob y nos presenta ahora a nuestro Cristo Jesús, uniéndonos de nuevo a Dios, mejor que si nunca hubiésemos pecado. San Juan 1:51, ¿qué dice? Me gusta este versículo. Juan 1:51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo ¿cómo? Abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Volvió Dios a unirse con sus hijos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Es Cristo esa escalera? Ahora en Cristo Jesús podemos estar más unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Ahora no solamente es nuestro Dios, es nuestro hermano mayor. Ahora no solamente nuestro hermano mayor, es uno de nosotros. Ahora no solamente es uno de nosotros. Ahora estamos sentados con Él allá arriba, a la derecha del Dios Todopoderoso. Cosa linda. A mí me gusta Dios. Porque lo que el hombre ve como fracaso es la más grande victoria de Dios. Lo que llama el pecado un fracaso ha convertido el éxito de la humanidad por encima de toda la creación. ¿Sí o no? Ya yo no me quejo ni me lamento. Bendito sea Dios. ¿Dónde moraremos? En la ciudad de Dios. ¿Sí o no? ¿Dónde se establecerá la santa ciudad? Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? Déjese de tontería. No hay una criatura en el universo más privilegiada que usted. ¿Sí o no? Dice la sierva de Dios que los que más bajo cayeron ahora se han levantado más alto que lo más alto. Alabado es el nombre de Dios. Levante esa cabeza. Deje de lamentarse. Todas las tonterías de este mundo son temporales. Y hasta lo que usted llama bendiciones puede ser una terrible trampa de Satanás. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando la abundancia del dinero está presente, cuando no hay problemas ni dificultades en la familia, cuando todas las cosas van bien, seamos honestos. ¿Verdad que empiezas a descuidar tu vida espiritual? Seamos honestos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios es demasiado sabio para dejarte perder. No sea tonto, mi negro. No sea tonto. Esto no es lo que Dios tiene para ti. Cosa que ojo no vio,
ni oído oyó, ni han subido en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para ti. ¿Es cierto o no lo es? Miren, este asunto del bautismo, ahora sí quiero hablar en serio. Creo que nos quedan 10 minutos. Pastor, me quedan 10 minutos. ¿Le doy? No hay reloj. A mí se me olvidó el mío. Escuche, una pregunta, hermano, le voy a decir. ¿Estamos trabajando con la Biblia o no estamos trabajando con la Biblia? ¿Esto es verdad o no lo es? Efesios capítulo 2. Por si hay alguna duda, déjenme aclararla ahora antes de seguir. Porque lo bueno es lo que viene ahora. A mí me gusta la Biblia. Efesios capítulo 2. A mí me gusta mucho la Biblia. Oiga qué cosa rica. Dice el versículo número 17. Efesios 2:17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais, como dice, lejos. ¿Y a quiénes más? A los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, los que estaban lejos y los que estaban cerca, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién dice? Al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué más dice ahí? Cosas ricas. Y miembros de la familia de Dios. Cuando le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, ¿qué fue la primera frase que le dijo Jesús? Cuando ustedes oren, digan, cosa linda. ¿Cómo debemos decir? ¿Cómo le llamaba Jesús al Padre? ¿Y cómo nos dijo que oráramos nosotros? ¿Es nuestro Padre o no es nuestro Padre? Téngale confianza. Amístese con Él. Conózcalo a Él. Acérquese a Él. Nadie más interesado en acercarse a ti que el Padre Celestial. Hay una serie de trabajo que estamos haciendo que se llaman El Nombre de Dios. Ya salió la primera serie y ahora ya sacamos la segunda y tenemos que editarla y publicarla. Perdone, nosotros no vendemos nada, todo lo regalamos. Así que toda la serie la puede recibir gratis o copiarla de la internet, todo lo que quiera, y puede bajar todo lo que le dé su deseo. Y de hecho esto que estamos grabando también lo van a tener, así que no hay ningún problema. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Mire qué cosa rica. Ay, hombre, esto sí es sabroso. Mire, cuando uno es bautizado y pasa por la puerta del bautismo, ¿quién es la puerta de las ovejas? Cristo Jesús. Así que a través del bautismo pasamos por esa puerta y entramos entonces a ser miembros de la familia de Dios. Ahora que entramos a esa puerta, entonces, mire qué cosa linda. Efesios capítulo número 1. Dice el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué dice ahora? Os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría. ¿Y qué más? Y de revelación en el conocimiento de Él. Alabado sea el nombre de Dios. Pastor, ¿qué significa eso? Significa que a través del Espíritu Santo tú comprenderás y entenderás lo que debes entender y comprender de la palabra de Dios. Significa que aprenderás los principios divinos. Significa que entenderás el mensaje que debe presentar. Pero eso no es todo. Dice espíritu de revelación. Significa que el plan que Dios tiene para tu vida, lo que Dios tiene para ti, lo que Dios quiere hacer contigo, Dios mismo te lo revelará. Y tu vida se convertirá en un poder que no hay diablo que pueda evitar. Dios no nos mandó a andar a escondida. Dios no nos mandó a andar en tinieblas. Cuando apenas era un adolescente estuve a punto de morir varias veces. Y recuerdo que los médicos me mandaron a morir en mi casa 3 veces. Y en cada sueño el Señor vino y me dijo, Andrés, ¿sabe que te va a morir? Sí, Señor. Pues no te morirás, yo tengo plan contigo. Ya cumplí 49 años, pastor, ahora, antes de ayer. Me estoy poniendo viejito, pastor. Pero Él me dijo, presentarás mi palabra en todo el mundo. Y doy gloria a Dios.
Hay un canal de televisión y una de estas madrugadas estaba mirando una presentación que ellos estaban poniendo de una experiencia que tuvimos en Argentina, en la Universidad de Argentina. Y cuando terminó la presentación empezaron a decir dónde se veía ese canal. Se veía en África, en toda Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, casi en todo el mundo. Amén. Dije, wow, entonces esos mensajes se están viendo en casi todo el mundo. Jehová cumplió su palabra. Amén. Dios tiene un propósito y un proyecto con la vida tuya. Amén. Conságrate a Dios y Dios te revelará a ti, como dice Elena White, personalmente sus misterios. Y te revelará qué quiere hacer con la vida tuya. Dios no ha terminado contigo. Al contrario, mi negro, ahora es que comienza la cosa. No, esto se está terminando, así que no se preocupen, esto se está terminando. La Biblia nos enseña que cuando el hombre pecó quedó destituido de la gloria de Dios. Destituido de la gloria de Dios significa estar en pecado. La Biblia nos enseña que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Hay algunos pasajes interesantes de la Biblia como Salmo 58:3, 51:5, Marcos 7, 21 al 23, que nos dicen que tenemos una naturaleza mala y pecaminosa. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Debemos ser humildes y entender que somos pecadores. El orgullo no debe anidar en nuestro corazón. Si algo bueno pasa en nuestra vida es por la gracia y la gloria de Dios. Nunca somos los dueños de esa manifestación del poder divino. Solo somos un manojo de pecado. Es la gracia divina que nos da una nueva simiente. Es la gracia divina que nos llena del Espíritu Santo. Es el poder de Dios que se manifiesta a través de nosotros, haciendo cosas para la gloria de su nombre. Y mientras más glorioso es ese poder en nuestra vida, más sencillos y humildes debemos ser, porque la gloria es del Todopoderoso Dios. ¿Se entiende, queridos? ¿Se entiende o no se entiende? Hay una frase clave: somos bautizados en Cristo. El apóstol Pablo utilizó la frase en to Christos como el centro de toda su predicación. Todas las cartas, todos los libros del apóstol Pablo, nosotros creemos que son 14 en el Nuevo Testamento, todos giran en torno a la frase en Cristo. En Cristo significa que el hombre ahora es propiedad de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 22 que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Él utiliza, el apóstol Pablo, un concepto teológico que se llama personalidad corporizada. ¿Cómo se llama? La idea es que una persona representa a muchas. En Adán todos mueren, pero dice, en cambio, en Cristo todos serán vivificados. Por eso los que son bautizados en el nombre de Cristo son vivificados. Los que son bautizados en Cristo son miembros de la familia de Dios. Los que son bautizados en Cristo tienen su nombre en el libro de la vida. Los que son bautizados en Cristo entonces tienen que ser bautizados en el Espíritu Santo. Ya no son de este mundo, ahora son ciudadanos en tránsito por la tierra. Son kenoi. ¿Qué significa eso? ¿Se han dado cuenta que hay aviones que hacen escala en un lugar? Cuando venía para acá hicimos escala en Houston, pero yo no me quedé en Houston. ¿Para dónde venía? Para San Juan. Así que pasé por Houston. Ahora nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y estamos solamente pasando por la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Cosa linda. ¿Qué estamos haciendo por la tierra? Pasando por aquí nada más, querido. El avión de nosotros se detiene en la Canaán celestial. Oigan, y a un chismecito ahora. Yo anhelo ver esas famosas nubes que dicen en el cielo. A ver cuánta turbina tienen, compadre. ¿Se acuerdan, Elías? Un carro de fuego. Es que esos tipos no habían visto nunca un avión. Yo no estoy hablando de que en el cielo hay aviones. Yo no sé, le llaman nubes. Y dice el Salmo que ponen nube por carroza.
Yo quiero una nubecita de eso. Yo no sé si la venderán allá con crédito o sin crédito, pero quiero comprar una. Me fascina la velocidad. No, yo no corro allá. Si usted corre, le plantan un ticket pesado. Pero cuando lleguemos al cielo, yo quiero ver el taller donde las hacen. ¿Qué potencia le ponen? Sí, porque las distancias son largas allá arriba. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Usted no ha pensado cómo va a ser el negocio por allá arriba? ¿O usted está fastidiándose la vida en pensar? No. Yo desde que llegue allá quiero una deportiva, una nubecita deportiva. Dice la sierva de Dios que andaba por unos mundos por allá arriba y se encontró a Enoch. Le digo, oye, compadre Enoch, ¿qué hace usted aquí? ¿Usted vive aquí? Dice, no. Yo vivo allá, pero estoy de vacaciones por aquí. Cosa rica, papá. Yo quiero salir de vacaciones también. Decirle a mi esposa y me dijo, móntense, vámonos. Vamos para Galacia, qué sé yo quién. Papi, por eso queda muy lejos. ¿Quién dijo? Conéctate para esta nubecita deportiva, móntate y tú verás. ¿Qué me importa a mí? ¿No es el universo para nosotros disfrutarlo? ¿Sí o no? Saquemos nuestra mente de este mundo de tinieblas y de pecado y de maldad y proyectemos nuestra mente a la patria celestial. Que no es solo que dice Colosenses 3, 1 al 3. ¿Lo dice o no lo dice? Vamos a leerlo entonces. Si hay pleito porque termine tarde, la culpa es de ustedes. Colosenses 3, 1 al 3. Mire qué cosa rica. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde? ¿Dónde hacen esas nubes? Allá arriba. Para allá me voy. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde voy a poner la mira? En las cosas de arriba. Me llamó una señora muy afable de ahí, de Tampa, Florida, y me dio mucha risa porque me dice, hacía mucho, una persona muy afable, una persona muy fina, hacía mucho que quería conseguir el teléfono suyo. Hay un programa de radio en Tampa, Florida, hace 10 años que está el programa, pero hace 3 años algo que estamos predicando ahí. Y le digo, oh, usted debe ser la señora fulana de tal, de quien me habló la que dirige el programa. Sí, soy yo. Me llama la atención porque la señora que me está llamando me habían contado que era atea, que no creía en Dios, no creía en la Biblia, no creía en pastores, pero que todos los domingos, todos los sábados de 8 a 9 oía el programa. Mire qué cosa curiosa. Y ahora me llama la mujer porque quería hablar conmigo. Y cuando me dice ella, no sé si le dijeron que yo soy atea, yo no creo en Dios, tampoco creo en la Biblia, ni creo en Jesucristo, ni creo en ángeles, ni creo en diablos, ni creo en nada de esas cosas, ni creo en pastores, ni en religión. Y yo empecé a reírme, porque ¿para qué está llamando a un pastor? Y entonces le digo, oiga, a mí me parece muy curioso que usted me esté llamando a mí. Y dice ella, se ríe y me dice, sí, yo sé. Digo, pues si usted no cree nada de eso, y de eso es que yo paso la vida hablando, entonces ¿cómo no vamos a entender? Dice, déjeme decirle por qué yo oigo el programa todos los sábados. Es que cada sábado que lo oigo, lo noto tan gozoso, tan feliz, tan convencido, tan convertido, y como tan lleno de eso, que yo le he dicho al Dios suyo, oye, dame un poco a mí de esa cuestión. Yo quisiera también tener eso, yo me siento tan vacía. Tengo de todo y no tengo nada. Pero el tipo ese se ve como... Y yo solo voy a decir, ustedes estamos ya de predicar muertecito, déjese de eso. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Y le dije, amiga, doy gloria a Dios de tener un miembro de iglesia a la distancia. Usted cree más en Dios que yo mismo, porque cada vez que usted hace esa oración, usted lo que está diciendo es, Señor, yo creo, pero el orgullo no me deja. Y empezó a reírse, ¿sí o no? Y yo sé que Dios ama a esa mujer. La frase en Cristo es una frase clave que posiblemente no estudiemos hoy. En el libro de Efesios capítulo 1, donde estábamos hace un momento, mire qué cosa rica presenta el apóstol Pablo. Recuerde que estamos hablando del significado del bautismo. Y el significado del bautismo significa que la persona revive en Cristo después que es bautizada. Pablo dice,
Efesios capítulo 1 versículo 3, que el cristiano es bendecido en Cristo. Versículo 4 es escogido en Cristo. Versículo 5, adoptado en Cristo. 6, aceptado en Cristo. 11, tenemos herencia en Cristo. Y número 13, es sellado en el Espíritu Santo. ¿Hay que bautizarse? ¿Sí o no? Cuando el Señor Jesús pasó por este mundo, nunca registra la Biblia que se bautizaron ni siquiera 20 personas en un bautismo juntos. Pastor, lo vamos a apedrear de aquí esta noche. Lea los 4 evangelios y busquen un bautismo de 50, 80, 100 personas que Jesús y los apóstoles hicieron. En cambio, cuando Cristo se fue, el Espíritu Santo vino sobre Pedro. ¿A quién levantó? A Cristo. ¿De quién predicó? De Cristo. ¿Y cuántos se bautizaron? Dice la Biblia que el primero fueron 3,000. ¿Y en el segundo cuántos fueron? 5,000. Mi pregunta para usted, ¿no es el mismo Cristo suyo? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Quiero una pregunta terrible esta noche. Si quiere, miente, es tu problema. Yo te la voy a hacer. Yo quiero ver en pie a todos los que saben que en algún momento han negado a Cristo. Yo no vine este fin de semana a entretenerte. Yo vine a decirte la verdad. Pedro negó a Cristo. A mí me gusta Cristo porque Cristo no guarda rencor. Cristo no tiene espacio en su grande corazón para el odio, para el rencor y el resentimiento. Ese corazón de Cristo solo está lleno de amor. Amor por los que le aman, amor por los que no le aman, amor por los que les maltratan, amor por los que los traicionan, amor por todos. Solo hay amor, inclusive amor por Lucifer, a quien amó tanto que lo hizo una criatura muy especial. Y ahora con dolor de su corazón espera el día donde tendrá que destruirlo. ¿Cuánto debe doler destruir un hijo? En el corazón de Cristo solo hay amor. Él no tiene espacio para el odio, ni para el rencor. En el corazón de un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo y que es lleno del Espíritu Santo, no hay odio ni rencor, solo hay amor. ¿Negó Pedro a Jesús? Y ahora, ¿quién en la iglesia se dedica el predicador evangelista del grupo? ¿No le parece curioso? A ver, ¿sí o no? ¿Por qué no fue Juan el evangelista? Después de Judas, ¿quién fue el que cayó más bajo? Te tengo buenas noticias. Si eres de uno de los que han caído más bajos, te tengo buenas noticias. Entonces Jesús te puede hacer el evangelista del grupo. A mí me gusta eso. El que más bajo cae es el que más alto lleva. ¿Sí o no? Del universo entero, de todos los mundos que cayeron, ¿cuál fue el que cayó más bajo? ¿Y cuál fue el que será el más levantado? Bendito sea Dios. Hoy es el día de que te levantes. Hoy es el día para la gloria de Dios. Hoy es el día. Romanos capítulo 1, versículo 1. Tenemos que terminar. Romanos 1:1. Miren esto, qué cosa linda, por favor. Miren qué cosa linda. Dice el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un perseguidor de la iglesia, ¿sí o no? ¿Llegó a matar personas de la iglesia? Sí. ¿Tuvo Cristo que venir a hablar con este Pablo? ¿Me está persiguiendo a mí, Pablo? ¿Qué te pasa a ti? Y ahora dice Pablo, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Y qué dice ahora? Apartado. ¿Para qué? Para el evangelio. Oiga, mire por favor rapidito qué cosa rica estaba diciendo Pablo. Se pueden sentar, gracias. Mire qué cosa rica estaba diciendo Pablo. Me gusta mucho esto que pasa aquí. Apartado para el evangelio. Cuando leemos la frase, posiblemente no entendamos la significación o las consecuencias de esta frase. La palabra apartado es la que se utilizaba mucho para los fariseos. ¿Para lo qué? Fariseo. Fariseo significa apartado. La palabra apartado es la palabra aforizo, de donde viene fariseo. Aforizo.
Es una palabra doble, una palabra combinada con dos términos griegos. La segunda parte de la palabra es orizo, de donde viene la palabra horizonte. ¿Saben lo que es el horizonte? Es la línea imaginaria donde el cielo y la tierra se unen. Imaginémonos el horizonte. Nos montamos en un barco, nos vamos a alta mar y ya no vemos tierra por ninguna parte. ¿Verdad que cuando miramos a nuestro alrededor vemos como que el cielo y la tierra se unen en el agua? ¿Sí o no? Y miramos alrededor y vemos un círculo perfecto alrededor de nosotros. Pues ese círculo alrededor se le llama horizonte. Pablo está diciendo, apartado, colocado en el horizonte del Evangelio. Ahora me salgo de mi horizonte y me coloco en el horizonte del Evangelio. Ahora ya yo no estoy con mi agenda, ahora sigo la agenda de mi Señor. Ahora vivo la vida de mi Señor. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo, mas vive. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando una persona es bautizada, entonces se sale de su horizonte y entra para vivir en el horizonte de Cristo. Ahora vive en Cristo y no más en Adán. Ahora su esposa, sus hijos, sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo son nada más y nada menos ovejas a quienes tiene que mostrarle el carácter y la belleza de Cristo. Y cuando usted vive en la impenetrable atmósfera de Cristo, y cuando usted ha estado en el monte con Cristo, y cuando usted ha estado en la presencia de Cristo, y cuando usted es bautizado en el Espíritu de Cristo, y cuando usted recibe y percibe el perfume de Cristo, la gente que le rodea saben que usted estuvo con Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando Moisés bajó del monte, ¿en presencia de quién había estado? ¿Y qué pasaba con el rostro de Moisés? Cosa linda. ¿Le gustaría tener esa experiencia? ¿Le gustaría reflejar la belleza de Cristo? ¿Le gustaría que la gente sepa que usted estuvo con Cristo? ¿A cuánto le gustaría eso? Eso tiene que pasar este fin de semana. Haga su lista. Siempre hay boberías que tenemos por ahí que resolver y arreglar. Qué lindo si esto fuera una vigilia. A mí me gustan las vigilias, ¿saben por qué? Porque eso es sin, ¿se me entiende? Eso es hasta que el Espíritu diga, compadre. No sé si a ustedes les pasa igual, pero a mí me entra como un gozo cuando el Señor está presente. Nunca me olvido de una experiencia, siempre la cuento, una experiencia de un funeral, compadre. ¿Verdad que en los funerales la gente está triste? Esta experiencia la he contado 1.000.000 de veces y cada vez que la cuento me gusta más. Cuando una gente está muerta, ¿verdad que hay dolor, pena y tristeza? ¿Sí o no? Pero cuando Cristo está presente hay gozo y hay paz. Y yo sé que el Señor está con nosotros esta noche. Cuando el Espíritu de Dios mora en una persona, transforma la vida. Mañana quiero contarle la experiencia del apóstol Pablo. Los que viven en Cristo tienen que poner la piel dura, porque se le multiplican los problemas. Tengo que decirles la verdad completa. No crean que van a abrir a un picnic ni a un oasis. Pablo lo dice. Y debemos leer la experiencia de Pablo. Los problemas vendrán, Dios no los quitará, pero estará contigo. Y verás la gracia, el poder y la gloria de Dios cambiando y transformando vida a través de esos problemas. Y esos problemas te capacitarán, te prepararán y te harán útil para empresas más grandes que Dios tiene en tu vida. Porque si no hay problema, no hay crecimiento. ¿Tuvo problemas Pablo? Hoy me da risa ver en los seminarios teológicos cómo hablan de Pablo. El teólogo Pablo, el tremendo Pablo, sí. Vaya, métase a hacer lo que hacía Pablo. ¿Sí o no? A trabajar con las manos, a dormir en cualquier lugar, a viajar de un sitio a otro, a amanecer en cualquier lugar. Y eso no es todo, los tablazos que le dieron a Pablo, que mañana se lo quiero leer porque hoy es muy sabroso decir, sí, mañana.
Vamos a ver mañana si va a decir sí cuando vea los latigazos que le dieron a este hombre. Review Dan Herald 12/4/1892. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva han llegado a ser participantes de la naturaleza divina y en todos sus hábitos y prácticas demostrarán su relación con Cristo. Cosa linda, ¿está lindo eso? ¿Cuánto le gustaría mostrar su relación con Cristo? Aquí viene. Cuando estemos revestidos por la justicia de Cristo, no tendremos ningún gusto por el pecado, pues Cristo obrará dentro de nosotros. Quizá cometamos errores, pero aborreceremos el pecado que causó los sufrimientos del Hijo de Dios. ¿Linda esa cita? Mensaje Selecto, tomo 1, página 422. Y termino con una cita linda del Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1110, en inglés, que dice: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres santos dignatarios del cielo, han declarado que fortalecerán a los hombres para que venzan las potestades de las tinieblas. Todos los recursos del cielo están a nuestra disposición. Y me gusta porque ella dice: todos los recursos del cielo están a disposición de aquellos que por sus votos bautismales han sellado su pacto con Dios. ¿Cuántos recursos del cielo? ¿Están con quiénes? Con aquellos que han sellado su pacto con Dios a través de los votos bautismales. Mi última pregunta: ¿le gustaría ser usted esa herramienta del cielo para que el todopoderoso brazo de Dios se manifieste y millares de almas vengan a los pies de Jesús? ¿Cuánto quisieran hacer ese pacto conmigo esta noche? ¿Se atreve a ponerse en pie, por favor? ¿Cuántos son directores misioneros de sus iglesias? Ay, mamacita, son todos pastores. Yo quisiera terminar haciendo una pregunta. Hermanos queridos, si 120 hombres bautizados en el Espíritu llenaron la tierra del conocimiento de Jesús, ¿ustedes no creen que tanta gente como ustedes son pudieran llenar esta pequeñita isla de la luz de Cristo Jesús? ¿Se puede o no se puede? ¿Cuánto creen que sí se puede? Ustedes quisieran esta noche que oráramos a Dios para que nos bautice con su Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes tienen 30 años o menos? Nada más se ríen, ¿verdad? Yo le voy a pedir los que tienen 30 años o menos que pasen aquí al frente. No crea. Yo le voy a pedir que pasen aquí al frente, por favor. Yo quiero lanzar un desafío a estas personas jóvenes. Bendito sea Dios. Esto le dice a ustedes que Dios tiene un ejército joven también. Y esto le dice a ustedes que si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, Dios lo hará con ellos. Doy gloria a Dios. ¿No se imaginaron que había tanta gente joven aquí? Vamos a orar esta noche para que el Espíritu de Dios descanse sobre estos muchachos. Yo espero ver la mañana gloriosa donde los jovencitos revestidos de santa consagración salgan iluminados por la luz del Espíritu a buscar millares de almas que están esperando por el Señor. Yo doy gloria a Dios por la experiencia de esta noche. ¿Verdad que ustedes no se ofenden si nos arrodillamos para orar por estos muchachos? Nos arrodillamos, por favor. Querido Padre Celestial, muchísimas gracias por la presencia de los ángeles en este lugar. Gracias, Dios, por la dirección y bendición de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el significado hermoso del bautismo. Pero ahora, Padre querido, gracias por haber tocado y movido los corazones de estos jóvenes y jovencitas para apartar este fin de semana
y venir a capacitarse y prepararse para cumplir la santa misión. Entendemos, Dios, que en este tiempo y en esta generación, encontrar jóvenes como ellos, dispuestos y disponibles para predicar su palabra, es cosa rara y extraña. Pero entendemos, Padre eterno, que su Espíritu Santo está trabajando. Por eso ahora, como ministro del Evangelio, le ruego que cada uno de estos jóvenes y jovencitas sean ungidos del Espíritu Santo, que sean bautizados en el Espíritu para la gloria de su nombre, que se conviertan en herramientas, instrumentos del cielo para la salvación de las almas. Que veamos en cada uno de ellos que brille la luz de su presencia. Padre eterno, como ministro del Evangelio le pido también que su Santo Espíritu sea depositado en cada persona adulta presente en esta noche. Que ellos también encuentren en este fin de semana que sus vidas han sido vestidas con la justicia de Jesús, ungidas del Espíritu Santo y transformadas por su gracia bendita. Cambie nuestro corazón como lo hicieron en el pasado con aquellos hombres. Háganos criaturas nuevas para gloria de su nombre. Manifieste su poder en nosotros. Que nuestra vida sea una vida de gracia y poder para la salvación de millares. Y que su nombre sea exaltado y glorificado en esta isla de Puerto Rico. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.